Los 12 discípulos de Jesús fueron hombres comunes que, por amor y convicción, transformaron el curso de la historia. Cada uno fue llamado a seguir a Jesús, dejando atrás sus vidas, y se convirtieron en portadores de un mensaje de esperanza, amor y redención, que desafió las creencias y estructuras de su tiempo. Sin embargo, su misión no fue fácil. Cada discípulo enfrentó persecución, rechazo y, en última instancia, el martirio por mantenerse firme en su fe y lealtad a Cristo. Pedro, conocido como la roca, sobre la cual Jesús construiría su iglesia, fue crucificado cabeza abajo en Roma, eligiendo no morir de la misma manera que su maestro por humildad. Andrés, su hermano, también fue crucificado en una cruz en forma de X, en Grecia, predicando hasta su último aliento. Santiago el Mayor fue decapitado en Jerusalén, el primer apóstol en ser martirizado. Juan, el único que murió de viejo, enfrentó años de exilio y persecución. Cada uno de ellos fue una prueba de fe y valentía. Tomás murió atravesado por lanzas en la India, mientras llevaba el mensaje a tierras lejanas. Bartolomé fue desollado vivo por su predicación en Armenia. Mateo fue asesinado en Etiopía mientras compartía el Evangelio. Felipe fue martirizado en Asia Menor, y Santiago el Menor fue lanzado desde el templo y apedreado en Jerusalén. Simón el Celote y Judas Tadeo también enfrentaron muertes brutales mientras difundían la fe. Su sacrificio no fue en vano. Su sangre se convirtió en la semilla que permitió el crecimiento de la Iglesia, y su legado sigue inspirando a millones. Nos recuerdan que la fe verdadera trasciende cualquier temor y que para ellos, el mensaje de Jesús valía más que la propia vida. Hoy recordamos a estos 12 hombres, no solo por su muerte, sino por el ejemplo de valentía, entrega y amor eterno que nos dejaron. El sacrificio de los 12 discípulos de Jesús. Un legado de fe y valentía. Los 12 discípulos de Jesús fueron personas comunes que recibieron un llamado extraordinario. Seguir al Hijo de Dios, aprender de sus enseñanzas y llevar su mensaje al mundo. Ellos vivieron al lado de Jesús, presenciaron milagros y escucharon palabras que cambiarían el curso de la humanidad. Cada uno dejó atrás su vida, su familia y sus propios sueños para seguirlo en una misión que, aunque llena de promesas espirituales, también implicaba grandes riesgos. A lo largo de su vida y ministerio, enfrentaron el rechazo de sus propias comunidades, la hostilidad de los líderes religiosos y, finalmente, la persecución del Imperio Romano. Sin embargo, mantuvieron su fe hasta el final, entregando sus vidas en nombre de Jesús. Pedro, la roca de la Iglesia. Simón Pedro, uno de los primeros discípulos, era pescador antes de conocer a Jesús, quien lo llamó Pedro, que significa roca, y le dijo que sobre esa roca construiría su iglesia. Pedro fue testigo de los momentos más importantes en la vida de Jesús, incluyendo la transfiguración y la resurrección. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro dedicó su vida a predicar el Evangelio. Según la tradición, Pedro fue martirizado en Roma alrededor del año 64 de Cristo, durante la persecución de los cristianos por el emperador Nerón. Fue crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Su sacrificio se convirtió en uno de los ejemplos más profundos de humildad y entrega. Andrés, el primer llamado. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros discípulos en reconocer a Jesús como el Mesías. Era un buscador de la verdad, y cuando conoció a Jesús, no dudó en seguirlo. Tras la ascensión de Cristo, Andrés llevó el mensaje a lugares como Grecia y Asia Menor. Según la tradición, fue martirizado en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X. Andrés continuó predicando el Evangelio hasta su último aliento, y su fe y perseverancia lo convirtieron en un ejemplo de dedicación inquebrantable. Santiago el Mayor. El apóstol mártir Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue otro de los discípulos cercanos a Jesús.
Fue el primer apóstol en ser martirizado. Según los Hechos de los Apóstoles, el rey Herodes Agripa lo hizo decapitar en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. La muerte de Santiago marcó el comienzo de la persecución violenta contra los seguidores de Jesús. A pesar de su corta vida de ministerio, Santiago mostró un ejemplo de fe valiente y audaz, y su martirio inspiró a otros discípulos a seguir adelante con la misión. Juan, el discípulo amado. Juan, el hermano menor de Santiago, es conocido como el discípulo amado. Fue testigo de momentos clave en la vida de Jesús, como la última cena y la crucifixión, y es el único apóstol que, según la tradición, murió de causas naturales. Sin embargo, Juan sufrió persecución y fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones que conforman el libro de Apocalipsis. Aunque no murió como mártir, su vida fue un testimonio de sacrificio y devoción total al mensaje de Jesús. Juan dedicó sus días a escribir y difundir las enseñanzas de su maestro, dejando una profunda huella en la teología cristiana. Tomás, el apóstol de la duda y la fe. Tomás es conocido principalmente por haber dudado de la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos. Sin embargo, después de este encuentro, su fe fue inquebrantable. Según la tradición, Tomás llevó el Evangelio hasta la India, donde muchos lo consideran el fundador del cristianismo en esa región. Murió como mártir, atravesado por lanzas en una colina cerca de la ciudad de Madrás, actual Chennai. Su vida y muerte son recordatorios de que la duda puede transformarse en una fe profunda y activa. Bartolomé, el apóstol desollado. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue un discípulo fiel que acompañó a Jesús en su ministerio. Después de la resurrección, predicó en regiones lejanas como Armenia, Persia y Arabia. Según la tradición, fue capturado y desollado vivo debido a su fe. Esta muerte espantosa refleja la crueldad con la que muchos discípulos fueron tratados, pero también la determinación y fortaleza que demostraron al mantenerse fieles hasta el final. Mateo, el publicano transformado. Mateo era un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús, lo cual lo hacía despreciado por su comunidad. Sin embargo, Jesús vio en él algo más allá de su trabajo y lo llamó a su lado. Mateo se convirtió en un discípulo devoto y escribió uno de los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento. Tras la resurrección, Mateo llevó el mensaje de Cristo a Etiopía y otras partes de África, donde finalmente fue martirizado. Su vida y muerte demuestran cómo el mensaje de Jesús tiene el poder de transformar incluso a los más rechazados y despreciados por la sociedad. Santiago el Menor, el hombre justo. Santiago el Menor, primo de Jesús y líder de la Iglesia de Jerusalén, fue conocido por su integridad y justicia. Fue uno de los pilares de la comunidad cristiana en Jerusalén y desempeñó un papel fundamental en la expansión inicial de la Iglesia. Según la tradición, fue martirizado en Jerusalén, lanzado desde el templo, y luego apedreado hasta la muerte. Su devoción y compromiso con el mensaje de Jesús se convirtieron en un ejemplo de rectitud y valentía para los primeros cristianos. Felipe, el apóstol incesante. Felipe fue uno de los primeros en reconocer la divinidad de Jesús y dedicar su vida a su servicio. Predicó en diversas regiones, incluidas Frigia y Asia Menor, donde enfrentó una fuerte oposición. Según la tradición, Felipe fue crucificado en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía, por su labor de evangelización. Su vida fue un testimonio de fe y determinación ante la hostilidad, y su martirio inspiró a generaciones de cristianos a no rendirse en su misión de compartir el Evangelio. Simón el Celote, el apóstol de la Pasión. Simón, conocido como el Celote, fue uno de los seguidores de Jesús que probablemente pertenecía a un grupo de judíos revolucionarios que se oponían a la ocupación romana. Tras conocer a Jesús, su fervor se transformó en un compromiso espiritual. Se dedicó a predicar en Egipto y Persia, y fue martirizado junto a Judas Tadeo.
La pasión de Simón por su fe y su disposición a morir por ella reflejan su profundo amor por el mensaje de Cristo. Judas Tadeo, el apóstol olvidado. Judas Tadeo, también llamado Tadeo o Lebeo, es uno de los discípulos menos conocidos, pero fue un seguidor fiel de Jesús. Según la tradición, predicó en Mesopotamia y Persia, y fue martirizado junto a Simón el Celote en la región de Siria. Aunque no se sabe mucho sobre su vida, su muerte como mártir recuerda que todos los discípulos jugaron un papel fundamental en la difusión del cristianismo. Matías, el apóstol sucesor. Después de la traición y muerte de Judas Iscariote, Matías fue elegido para ocupar su lugar. Aunque no fue uno de los 12 originales, fue considerado apóstol y asumió la misión con valentía. Se cree que predicó en Judea y fue martirizado en Etiopía. Su inclusión en los 12 muestra la importancia de la unidad en la misión cristiana y cómo cada uno de ellos, aunque enfrentaron circunstancias difíciles, decidió permanecer fiel a Jesús. La persecución y el martirio. La fuerza de los 12 discípulos. Los 12 discípulos no solo fueron llamados a predicar, sino a vivir de acuerdo con el ejemplo de Jesucristo, enfrentando en muchos casos el sufrimiento físico, la humillación y la muerte. La historia de sus muertes no solo es una crónica de violencia, sino también una profunda lección de fe, amor y sacrificio. A lo largo de los años, el sacrificio de los apóstoles ha sido una fuente de inspiración para millones de cristianos. La forma en que murieron demuestra que no hubo miedo ni arrepentimiento, solo un profundo deseo de permanecer fieles a la misión que Jesús les había dado. La muerte de Pedro. La roca que no se movió. La crucifixión de Pedro es uno de los martirios más conocidos en la historia cristiana. Pedro, que había sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y quien había negado a su maestro 3 veces antes de la crucifixión, vivió una profunda transformación. Después de la resurrección, Pedro se convirtió en un líder valiente, predicando el Evangelio en toda la región del Mediterráneo. Su vida cambió por completo, y su muerte, al ser crucificado en Roma bajo el mandato de Nerón, fue un testimonio del amor incondicional a Cristo. Pedro, como símbolo de la Iglesia, eligió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad extrema es un ejemplo de la transformación radical que experimentó Pedro, de un hombre temeroso y arrepentido a un líder lleno de valentía y devoción. Su martirio se convirtió en un símbolo de la solidez de la fe, una fe que no temía a la muerte. La Iglesia Católica considera a Pedro como el primer papa, y su legado sigue siendo un faro de esperanza para millones. Andrés, el apóstol de la cruz en forma de X. Andrés, el hermano de Pedro, también sufrió una muerte martirial en su misión de propagar el Evangelio. Tras predicar por muchas regiones, incluyendo Grecia, Andrés fue arrestado y condenado a muerte por la crucifixión. Sin embargo, no fue crucificado en la forma tradicional, sino en una cruz en forma de X, lo que ha quedado en la tradición como la cruz de San Andrés. Durante 2 días, Andrés permaneció colgado en esa cruz, continuando su predicación mientras sufría, hasta que finalmente falleció. La cruz en forma de X se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos del cristianismo. La manera en que Andrés vivió y murió refleja su inquebrantable fe y la disposición a dar su vida por el Evangelio, sin importarle las circunstancias. Su sacrificio nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de sufrimiento, pero también nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito, uno que se alinea con el sacrificio de Cristo por la humanidad. Santiago el Mayor, el primer mártir entre los apóstoles. Santiago el Mayor, hermano de Juan y hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en morir por causa de su fe. Fue martirizado por el rey Herodes Agripa I en el año 44 d.C., durante la persecución de los cristianos en Jerusalén. Santiago fue decapitado, y su muerte se convirtió en el inicio de una serie de persecuciones violentas contra los seguidores de Jesús.
Aunque su ministerio fue relativamente corto, su valentía para mantenerse firme en la fe fue inquebrantable. El martirio de Santiago fue un hito para la iglesia primitiva, ya que mostró que el Evangelio no solo se difundía a través de palabras, sino también a través del testimonio personal y el sacrificio. Su muerte impulsó a otros discípulos y seguidores a mantenerse firmes en su fe, aún frente a la adversidad. Juan, el discípulo amado y su testimonio eterno. A diferencia de los otros apóstoles, Juan no murió como mártir. Sin embargo, eso no significa que su vida fue menos dolorosa o sacrificada. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Aunque vivió una vida más larga que los otros discípulos, fue perseguido por su fe y enfrentó muchas dificultades. A lo largo de su vida, su cercanía con Jesús y su testimonio fueron un ejemplo de lo que significa ser un discípulo verdadero. La figura de Juan como el discípulo amado refleja una relación única con Jesús. Durante la última cena, se reclinó sobre el pecho de Jesús, lo que simboliza su profunda conexión espiritual. El Evangelio de Juan está lleno de enseñanzas sobre el amor, la luz y la verdad, y su testimonio sigue siendo una guía para los cristianos hasta el día de hoy. El hecho de que haya sobrevivido a todos los demás discípulos y haya muerto de causas naturales en Éfeso no disminuye su dedicación. Más bien, resalta la perseverancia y el compromiso que mantuvo durante toda su vida. Tomás, la duda que se transformó en fe. Tomás, conocido como el incrédulo, es uno de los discípulos que más resuena en la historia cristiana. En un principio, Tomás dudó de la resurrección de Jesús, pidiendo ver y tocar las heridas de Cristo para creer en su regreso. Sin embargo, cuando Jesús apareció ante él y le mostró las cicatrices, Tomás exclamó: «Señor mío y Dios mío». Este momento es uno de los más conmovedores en el Evangelio, porque muestra que la duda no es el final de la fe, sino que puede ser un camino hacia una fe más profunda. Después de este encuentro, Tomás se convirtió en un misionero incansable, llevando el Evangelio a la India, donde fundó varias iglesias. Finalmente, fue martirizado allí, atravesado por lanzas mientras predicaba. La vida de Tomás y su muerte son testamento de cómo la fe puede nacer de la duda y cómo la perseverancia en la misión de Cristo puede superar todas las pruebas. Bartolomé, desollado por su fe. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Según el Evangelio de Juan, Bartolomé fue presentado a Jesús por Felipe, y Jesús lo reconoció como un israelita en quien no hay engaño. Bartolomé, como otros apóstoles, predicó el Evangelio a través de diversas regiones, incluyendo Armenia, donde fue brutalmente martirizado. La tradición sostiene que Bartolomé fue desollado vivo por su fe, un sacrificio extremadamente cruel. Su muerte fue una de las más espantosas entre los apóstoles, pero también una de las más reveladoras. La disposición de Bartolomé a sufrir un tormento tan atroz demuestra su total entrega a Cristo. Su martirio se recuerda cada año en la fiesta de San Bartolomé, y su vida es un recordatorio de que el sacrificio puede ser el mayor testimonio de fe. Mateo, el publicano convertido. Mateo, conocido como Leví, fue un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Era un hombre que probablemente era rechazado por su propio pueblo debido a su trabajo, pero Jesús lo eligió para ser uno de sus discípulos. Mateo dejó su lucrativo empleo y siguió a Jesús, y más tarde escribió el Evangelio que lleva su nombre, uno de los 4 evangelios canónicos. La vida de Mateo es una de redención, mostrando cómo Jesús llamó a los marginados para ser parte de su misión. Mateo predicó el Evangelio en diversas regiones, incluyendo Etiopía, donde fue martirizado. Aunque los detalles exactos de su muerte varían, se cree que fue asesinado por su fe. Su vida, desde su trabajo como publicano hasta su martirio, muestra la transformación radical que ocurre cuando una persona responde al llamado de Cristo,
Santiago el Menor, justicia y testimonio. Santiago el Menor, hijo de María y primo de Jesús, fue uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Se le conoce como el justo por su rectitud y por su trabajo incansable en Jerusalén. Santiago fue testigo de la resurrección de Jesús y se convirtió en un defensor ferviente del cristianismo en Jerusalén, donde sirvió como el primer obispo. Su fidelidad y servicio a la iglesia fueron tan profundos que enfrentó la persecución y finalmente fue martirizado. Según las fuentes históricas, Santiago fue apedreado hasta la muerte en el año 62 d.C. Su martirio es un recordatorio de la profunda devoción que los primeros cristianos tenían por la fe, y cómo incluso los familiares de Jesús fueron llamados a sufrir por la causa del Evangelio. Mateo predicó el Evangelio en diversas regiones, incluyendo Etiopía, donde fue martirizado. Aunque los detalles exactos de su muerte varían, se cree que fue asesinado por su fe. Su vida, desde su trabajo como publicano hasta su martirio, muestra la transformación radical que ocurre cuando una persona responde al llamado de Cristo. Santiago el Menor, justicia y testimonio. Santiago el Menor, hijo de María y primo de Jesús, fue uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Se le conoce como el justo por su rectitud y por su trabajo incansable en Jerusalén. Santiago fue testigo de la resurrección de Jesús y se convirtió en un defensor ferviente del cristianismo en Jerusalén, donde sirvió como el primer obispo. Su fidelidad y servicio a la iglesia fueron tan profundos que enfrentó la persecución y finalmente fue martirizado. Según las fuentes históricas, Santiago fue apedreado hasta la muerte en el año 62 d.C. Su martirio es un recordatorio de la profunda devoción que los primeros cristianos tenían por la fe, y cómo incluso los familiares de Jesús fueron llamados a sufrir por la causa del Evangelio. Felipe. La misión que no terminó. Felipe fue uno de los discípulos más dedicados a la misión de Jesús. A lo largo de su vida, predicó en muchas ciudades y países, incluyendo Grecia y Asia Menor. Felipe fue un hombre que, como los demás apóstoles, entendió que la misión de Jesús no tenía fronteras. En Hierápolis, una ciudad de Asia Menor, fue arrestado, torturado y finalmente crucificado por su fe. Su sacrificio demuestra